Tenemos en la línea telefónica al diputado Mario Mata, que pues muy amablemente atiende nuestro llamado para tener en claro esta controversia, diputado, de lo que se refiere a el tema constitucional que interpone la Federación en torno a impuestos estatales y municipales, entre ellos el derecho de alumbrado público, que ha suscitado las reacciones de municipios interesados en poder iluminar o poder apoyar el alumbrado público de sus ciudades. ¿Cuál es el origen del DAP? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se recauda? Ese sería un tema interesante, porque pues los municipios regularmente resultan siempre ser los paganos, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es el porcentaje que cobra la comisión? Y desde luego, ¿qué sucedería si se elimina ese cobro que nos llega a todos los ciudadanos en nuestro recibo de luz? Diputado, buenas tardes, bienvenido al programa. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Memo. Muy agradecido de que le pueda comunicar a la ciudadanía esta gran aberración del gobierno federal. Nos queda claro que este gobierno federal quiere terminar con el federalismo, con el municipalismo, lo cual significa concentrar, como en el siglo XIX, todo el poder en el centro del país y además en una sola persona, en un solo orden de gobierno, que es el federal. Contrario a los movimientos mundiales de los últimos siglos, que es hacer municipios más fuertes, municipios libres, municipios que puedan satisfacer las demandas de los ciudadanos. Una razón muy sencilla. En cualquier punto de la República Mexicana, cualquier punto geográfico está dentro de un municipio. Y el primer orden de gobierno, el primer escalón al que tiene acceso el ciudadano es el presidente municipal. Quizás pueda haber al gobernador una o dos veces en un sexenio y al presidente de la República una vez en su vida. Pero el presidente municipal lo puede ver todos los días y le puede exigir que su calle esté bien pavimentada, que su plaza esté limpia, que la luminaria de afuera de su negocio, de su casa habitación, esté prendida. Es una tontería total el que quieran eliminar el derecho al alumbrado público. Sobre todo, mire, hay una gran diferencia en los estados que tienen el derecho al alumbrado público, como es el caso de Chihuahua, con los que no lo tienen. Los que no lo tienen un pésimo servicio de alumbrado público. La mayoría de ellos traen adeudos millonarios. Estamos hablando de cientos de millones con la Comisión Federal de Electricidad y cada rato andan peleando que ya les cortaron un circuito, que ya les cortaron otro circuito. Y el alumbrado público es una parte muy, pero muy sensible, tan sensible como el servicio de limpia o el servicio de pavimentación. La gente quiere sentirse segura con un alumbrado que en la noche puedan ver, puedan salir, sobre todo la parte más sensible de nuestra sociedad, que son las mujeres, que son los niños, las niñas, puedan salir a cualquier asunto. Quienes trabajan de tarde, quienes ya salen de noche de su trabajo, pues quieren llegar a su colonia y a su casa y que el alumbrado pues le permita ver a su alrededor, ¿verdad? En la oscuridad siempre acecha la violencia, la parte oscura de la sociedad. Es por ello que nosotros estamos recurriendo a una defensa legal que vamos a hacer con los municipios. El DAP es aproximadamente el 5%. Digo aproximadamente porque algunos municipios utilizan algunas tablas, pero casi todos ellos rondan en el 5% del consumo del ciudadano. Le pongo un ejemplo. Alguien que pague algo normal, ¿no? Unos 400 pesos por bimestre, y el 5% está hablando de 20 pesos. En lo individual, pues no se siente nada. 20 pesos en 60 días, pues es menos de un peso diario. Estamos hablando de una cantidad pequeña. Sin embargo, ya en la colectividad de todos los ciudadanos, de todos los comercios, industrias, se hace una cantidad lo suficientemente grande para que pague, si no el 100%, porque es muy raro el municipio que con el DAP pague el 100% de su consumo eléctrico de alumbrado público, sí le ayuda en una gran parte. Estamos hablando de un 70, un 80% y en algunos hasta el 90% del costo del alumbrado público. ¿Qué va a pasar si nos quitan el DAP? En primer lugar, pues ya no va a haber dinero para pagar el alumbrado público, se va a tener que tomar de otros lados. Ahora, que tanto se le ha golpeado al municipio, porque los municipios tienen ingresos propios, básicamente el más fuerte siempre es el predial, y ese es muy sensible, ese sí
del deslizamiento, pues podrá ser la inflación de 1, 2, 3 puntos por ciento anuales o menos, ¿verdad? Porque es muy sensible y el ciudadano pues cuida mucho su dinero, como todo el mundo lo hacemos, ¿no? Entonces, no es posible aumentar el predial para cubrir el alumbrado público. Es por ello que necesitamos que el DAP no se quite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar, en primer lugar, a que se le notifique a los municipios. Yo les estoy hablando del 5º distrito, los 14 municipios que componen el 5º distrito, el cual represento, y que tengo una comunicación muy directa con los presidentes municipales. Vamos a defendernos, vamos a contestar la demanda, porque tenemos la razón, porque no es posible que este gobierno federal ya nos quitó el ramo 23. ¿Qué es el ramo 23? El ramo 23 eran los proyectos municipales que no se pueden cubrir con los ingresos propios. Les repito, los ingresos propios, cuya parte principal es el predial, pues alcanzan muy apenas para la seguridad pública, para la policía, para la pavimentación, para el bacheo, para el servicio de limpia. Necesidades básicas de cada municipio, diputado, en todo caso. Así es, pero para proyectos grandes, incluso el municipio pues invierte, lo hemos visto en Chihuahua, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, vemos que se invierte, pero necesitan la ayuda del gobierno estatal y sobre todo del gobierno federal. Quitar el ramo 23 le quita toda la posibilidad a los municipios de tener nuevos desarrollos urbanos, de tener ya proyectos más ambiciosos, ¿verdad? Como nuevas vialidades, claro. Y sobre todo hay mucha gente que ahora que también ya se eliminó el subsidio al Infonavit, que la SEDATU tuvo una reducción notable en su presupuesto, pues la gente ya no va a tener dinero para adquirir una casa de interés social de ese tipo, diputado, sino que vamos a volver a otro, y el ramo 23 ya lo quitaron. Sí, le escucho. Diputado, si me permite, vamos a ver comunicación con mi compañero Sergio Armendáriz, que está en Ciudad Juárez, y en este momento nos gustaría mucho que nos apoyara con sus conocimientos en torno a la controversia constitucional para quitar estos impuestos. Sé que los otros temas también son muy importantes, pero sí, radicar en este momento sobre ese asunto. Sergio Armendáriz, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, qué gusto saludarte, como siempre a toda la gente del estado que escucha Tres Voces, allá Jesús Quiñones en Parral y también a Angélica Nava. Un gusto saludar a Mario Mata en un tema que, bueno, crece, Mario. El eje reflexivo fundamental es que pues a la cuarta o a la 4T quien no le marcha le para. Es una cosa terrorífica lo que está dándose de movilización y de anuncios de colapso masivo en varios temas, la seguridad, la falta de justicia distributiva, los muchos sinsabores en lo que respecta a la concentración autoritaria y al manejo desmesurado del poder. Esto, como tú lo acabas de señalar, y es una interlocución que viene creciendo, es una aberración. Yo creo que el concepto que usas es perfecto, una aberración, el estar en esta lógica perversa quitándole dinero a entidades públicas que están haciendo el esfuerzo por hacer mejor las cosas y que les amagan con acabarlas por anorexia presupuestal. Ciertamente que el dinero no lo es todo en esta vida, pero necesitan presupuesto las instituciones para apoyar el talento, la profesionalidad, me refiero concretamente a ámbito que conozco muy bien, como es la academia y las universidades. En ese sentido, bueno, es una amenaza brutal lo que se hace. Acabamos de platicar también con el presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, conocido tuyo, y Alfredo habla de la necesidad de formar un frente común, de convocar al frente común para que esto no quede simple y sencillamente en una especie como de alaraca y de queja. La representación hoy más que nunca, como tú lo dices muy bien en tu distrito, tiene que acrecentarse y fortalecerse. ¿Hasta qué punto, desde tu condición actual de diputado, pero también de haber conocido el hecho fundamental del contacto directo de ser munícipe, el presidente municipal de tu propia sociedad de Delicias, hasta qué punto ves tú la necesidad de este frente común para hacer frente, valga la redundancia, a esta aberración de la cuarta o de la 4T? Te saludo con respeto y afecto, Mario. Muchas gracias. Claro que sí. Este frente común no debe tener ningún reparo de condición política, debe ser un frente contra una acción, porque aquí sí se aplica el de que si no me ayudes, pues no me perjudiques, compadre. O sea, si
si no nos va a estar ayudando la federación, a los municipios, a los estados, pues qué daño le hace que un derecho como el derecho al alumbrado público tan necesario. Yo no creo que haya una sola persona que se oponga a que haya un mejor alumbrado público, que haya alumbrado público en todas las ciudades. Y el impuesto universitario, que lo pagamos con mucho gusto las empresas, en el impuesto, la tasa del impuesto sobre nómina. Bueno, si pagamos la FECHAC, que nos la autoimpusimos los empresarios, con más razón vamos a estar pagando la del impuesto universitario, y nuestras dos universidades que se ven más beneficiadas, que es la UACH y la Autónoma de Juárez, bueno, pues son ejemplo a nivel nacional. Yo creo que les hace daño ver una tierra de prosperidad, pero debemos de dejar claro, Chihuahua es una tierra de prosperidad por su gente, por su trabajo, por su cultura del esfuerzo, porque todo el mundo sabe que hay que dar e invertir en la sociedad. Delicias es el mejor ejemplo, ¿no? Una ciudad que nace el 33 a base de patronatos, a base de clubes de servicio, a base de participación ciudadana, y todas las demás ciudades. Entonces, claro que coincido con el señor Caballo de hacer un frente común, y ojalá que nos sumáramos todos. Aquí en el quinto distrito, los 14 municipios les vamos a dar la asesoría, vamos a dar la batalla legal, porque además tenemos la razón, no tienen por qué afectar el 115 constitucional, donde viene muy claro cuáles son las responsabilidades de los municipios. Y el municipio libre, el municipio que debe entrar en ese eje de federalismo, por el cual no debemos de abandonar, pues es una lucha constante y que tenemos que dar. Yo también convoco a todos los presidentes municipales, a los 67 presidentes municipales de Chihuahua, a que nos unamos, que contesten la demanda, porque los van a notificar. Esta es una demanda, es una controversia constitucional que va a llegar vía demanda a los municipios, que nos juntemos para contestar legalmente, y además dar la batalla política y mediática, no nada más la legal, sino vamos a hacer una batalla política mediática e ir ahí a la Ciudad de México, al Palacio Nacional, y exigirle al presidente pues que ya deje de estarnos perjudicando. Como bien lo dices tú, se le está cayendo el sistema de salud, ya se le cayó el sistema de seguridad, vivimos la peor violencia. Este es el año más violento, el 2019 fue el año más violento de toda la historia de México, su tasa de homicidios es la más alta. Entonces, si tiene problemas mucho más graves, ¿por qué se mete con los gobiernos estatales y municipales que están haciendo el esfuerzo para hacer las cosas bien? Diputado, si me permite, vamos rápidamente hasta Hidalgo El Parral con Jesús Quiñones Caso. Adelante, Jesús Quiñones, buenas tardes de nueva cuenta. Guillermo, gracias por la oportunidad. Saludo al diputado Mario Mata del quinto distrito. Diputado, en torno a esto hay de muchos sabores. Creo que nos une la potencialidad de recuperar lo que los chihuahuenses definimos o decidimos por nuestras obras, pero habría que dejar un poco atrás o mucho la politiquería, donde muchos abrazan y abanderan las causas y hasta las esperan como estas para poder hacer una causa caudillista que pretenda llevar no a buen recaudo, pero sí hacer ruido. Esta es una demanda jurídica, por tanto se debe responder en lo jurídico. Lo que no entiendo de esta demanda que están poniendo, esta controversia, es qué pasaría si efectivamente se define en favor de la federación que no se cobre el DAP. Es decir, el DAP solamente se está cobrando en Chihuahua, en el resto del país no. Y por otro lado, en cuanto al impuesto universitario, creo que a lo que se refiere la demanda es el impuesto que cobran los municipios, no sobre las nóminas, sino sí por el predial y sí por la traslación de dominios, que son sobre tasas que lo consideran, y que a lo mejor habría también que cuestionar e invitar a este diálogo a aquellos que sí los pagan y escucharlos, porque no solamente la justicia va en una sola vida. Bueno, pues sí estoy de acuerdo en que la batalla debe ser legal. En realidad, hacerla muy mediática, pues no resuelve nada, ¿no? Y por eso yo hablo de que nosotros aquí en el quinto distrito nos estamos organizando para contestar la demanda, una vez que se le notifique a los municipios, contestarla y hacerlo en forma legal.
¿qué va a pasar si ganan y no hay DAP? Pues no va a haber dinero para pagar el alumbrado público, porque, le repito, el ingreso propio no les alcanza a los municipios y se va a tener que sacrificar pues obra, se va a tener que sacrificar otros servicios, o como en muchos estados de la República, muchos municipios, pero muchos, cientos de municipios deben energía eléctrica a la CFE y es una batalla diaria de que les cortan la energía y que no pagan la luz en muchos, pero muchos municipios. Entonces, pues ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a algo así si hay algo que sí está trabajando bien, que es el DAP? Y el impuesto para el universitario, pues sí estoy de acuerdo que es la parte municipal. Ahí sí no es el sobrenómina, es la parte municipal, pero pues qué mejor que invertir en la educación, ¿no? Habría que revisar los términos legales. Desconozco de eso de que digan que es una sobretasa y que es ilegal cobrarla y ver qué tan cierto es. Pero si es cierto y ya no va a haber esa recuperación por parte de las instituciones educativas, pues tendríamos que buscar la manera de suplirla, ¿no? Porque no nomás es quitarlo, pues sino es cómo lo sustituyo, porque pues instituciones tan prestigiadas y que hacen una labor titánica por preparar a los muchachos de que cada día sea una educación de mayor calidad, tiene que ser soportada con presupuesto, ¿no? Pues las buenas intenciones, si no van acompañadas de presupuesto, pues son solo eso, buenas intenciones, y ahí se quedan. Diputado, una pregunta simple y lógica. El hecho de que se dé esta controversia constitucional para evitar esos impuestos locales o estatales, ¿garantiza que la federación les vaya a aportar con recursos adicionales para solventar estos gastos? No, y le voy a decir una sencilla razón, pues el dinero no les alcanza. El INSABI trae un déficit en caso de que se llegara a consolidarse, trae un déficit de más de 500,000 millones de pesos. Estamos hablando de la misma inversión que tienen todos los programas sociales, como el de los ninis, como el de los jóvenes, como el de los adultos mayores. Entonces, no tiene dinero, la federación no tiene dinero, incluso ha estado pensando en cómo va a aumentar su ingreso, porque no le alcanza, y no le alcanza porque trae una mala distribución. En lugar de invertirle a lo que produce y a lo que le pudiera que le pueda convertirse en mayor ingreso vía impuestos, que es la actividad agropecuaria, que es la única que está creciendo a nivel nacional de los 3 sectores de la economía, pues se le quitaron 50,000 millones de pesos en los últimos 2 años, o en estos 2 presupuestos que lleva la 4T, y este es el presupuesto más bajo. Igualmente a la Secretaría de Economía, Turismo, lo que produce, lo que mueve la economía, no hay inversión. Usted puede ver la inversión en obra pública, es cero. La Secretaría de Obras de Comunicación y Transporte está invirtiendo cero en carreteras, en vías férreas, en puertos, en aeropuertos, trae cero inversión. Entonces, esa falta de movimiento de dinero en la economía, pues se le traduce en menor ingresos vía impuestos y no tendría el dinero. La respuesta a su pregunta es no. Señor diputado, no se me hace que ahí sí se equivocó, porque le están invirtiendo al aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, sí, al Tren Maya, ¿no? Y al Dos Bocas. No, pero mire, la verdad es que inversión como ha habido, yo no dudo. Una de las premisas que yo utilizo es, no negamos que había una mala administración del país. O sea, había una corrupción, una mala administración del país, simplemente. No teníamos unos gobiernos honestos, unos gobiernos que llevaran a buen recaudo a nuestro país, y por eso la gente votó por una tercera vía, ¿no? Eso nos queda claro a todos, pero no está dando el ancho, o sea, no está a la altura de las expectativas, y el eliminar las cosas, pues no soluciona. El quitar las estancias infantiles, el quitar la inversión del ramo 023, que decían que es el ramo corrupto, y los moches y lo que sea, pues sí, pero en lugar de llevar a cabo acciones legales para meter a la cárcel a quien se robó o a quien abusó de eso, pues es ir eliminando los ramos y traducirlos en programas clientelares, populistas, de compra de votos para perpetuarse en el poder, y no el desarrollo económico del país. Esa es la parte fundamental que yo he criticado. Yo nunca he negado, y cuando me lo dicen digo, yo no voy a defender lo indefendible. Yo creo que nadie defendemos el mal camino que llevaba el país,
pero este gobierno no ha dado un golpe de timón que beneficie a la población de México. Desgraciadamente, no estuvo en las expectativas, y yo creo que todo el mundo le dimos el beneficio de la duda, incluyendo un servidor. Yo le di todo el beneficio de la duda a este gobierno. Muy bien. Pero las acciones es todo lo contrario, y esta acción yo sí la condeno, esta acción específica del DAP y el impuesto universitario. Agradezco mucho la comunicación, diputado Mario Mata Carrasco, Distrito 5, con cabecera en Delicias, por esta información y estos comentarios. Su análisis es muy importante para nuestros radioescuchas. Buenas tardes. Buenas tardes, un dato nada más. En el 5º distrito son aproximadamente 80 millones de pesos al año el golpe del DAP, únicamente el DAP. Muy amable, que pase buenas tardes, hasta luego. Gracias, diputado, buenas tardes.